Mi nombre es Enid Díaz. Yo trabajo con una comisión, un ministerio que se llama Comisión Humanitaria. Este hace un enfoque a las víctimas desplazados por la violencia. Los desplazados en Colombia son aquellas personas que vivían en el campo o en pueblos pequeños, pero tenían una tierra que le gustó a la guerrilla, un ejemplo, o una finca donde se podía sembrar droga. Entonces la guerrilla o los paramilitares llegan. Esa gente que se va huyendo se va a los pueblos buscando ayuda y a ellos se les llama desplazados. Que en Colombia hay 5 millones de desplazados registrados. Se cree que hay mucho más. Nosotros hacemos un enfoque más o menos a 1 millón de personas. Estamos trabajando en el departamento de Córdoba, parte de Sucre y Antioquia. Solamente enfocamos unas áreas más vulnerables. Montelíbano, Puerto Libertador, Uré, y empezamos a hacer pequeñas brigadas de salud y después fuimos viendo necesidades, entramos con desarrollo comunitario. Nosotros llegamos a esos pueblitos, a eso puro plástico, no hay nada ahí. Es imposible describirte cómo vive la gente en plástico, sin luz, sin agua, sin baños. Y empezamos a hacer un trabajo de visitas domiciliarias por las casas. Regresamos a la oficina ya con toda la información, cuáles son las necesidades y todo. Y armamos una comisión humanitaria llevando médicos, enfermeras, psicólogos. También llevamos psicólogos con terapia de duelo. Nosotros no escogemos la necesidad. La comunidad debe de decirnos cuál es su mayor necesidad. En este momento estamos construyendo en Uré una escuela para 350 niños. Tenemos casi 1 millón de niños desplazados en Montelíbano. Enfrentan otra clase de riesgo mucho más alto. Es que los niños que vieron que mataron a su papá o mataron a sus hermanos, en esos pueblos hay grupos subversivos y empiezan a conquistarlos. Como vamos a vengar la muerte de tu papá. Si tú te vienes con nosotros, te vamos a pagar un sueldo. Entonces nuestra filosofía es predicar el evangelio, evangelizar la niñez, llevarlos a conocer a Cristo. Y la otra intención que llevamos es de plantar una iglesia dentro de los desplazados para los desplazados. El trabajo que realizamos a favor de la niñez cuando llevamos un equipo de payasos. Llevamos otro equipo que juega deporte. Hemos jugado fútbol con 700, 800, 1000 niños en cada lugar donde vamos. Entonces ese es un acercamiento y empezamos con un campeonato. Y dentro del juego estamos enseñando valores de respeto, de valorar al otro, y enseñamos principios como de perdón, no a la violencia. Enseñamos cada día 2 o 3 principios y se juega el partido. Después del partido hay una reflexión y también hay un club bíblico al lado enfocando a los más pequeñitos que no están jugando. Y también hay otro equipo trabajando con los padres de esos niños, esos mismos valores. Y se está haciendo más que todo una representación de la problemática de ellos y cómo vivir dentro de esa problemática. Al final de ese evento, todas las familias ya están escuchando los principios del perdón, de la reconciliación. Preguntamos, ¿quién quiere perdonar? Entonces, esa última noche, nosotros la llamamos la noche de perdón y reconciliación. Entonces vienen adultos, vienen niños y todos públicamente perdonan a los agresores, quien mató el papá o quien haya matado a la mamá o a sus hermanos. Y ahí ese mover es muy poderoso el último día. Y los que quieran pasar, no es obligatorio. Ellos van, suben a la tarima y dicen, yo me comprometo con Dios, con la sociedad, de perdonar a quien mató a mi papá. No se puede mencionar el nombre de los grupos subversivos. Ahí públicamente lo perdona, entonces bajan a una mesa que hemos arreglado como una cruz
con pan y con uva. Entonces ellos bajan ahí, se comen una uva, un pedacito de pan, como una señal de que han sellado ese perdón y no se van a vengar más. No va a seguir la guerra, porque nosotros creemos que en Colombia el problema es que la guerra no termina porque una venganza tras otra, es un círculo. Entonces queremos romper con ese círculo, con el perdón. Lo que más me impactó la ayuda en la parte espiritual, ya que evangelizaron y yo sé que eso tocó muchos corazones y las personas que tenían en su corazón odio, rabia, al ver esa ayuda que ellos brindaban, pudieron reflejar el amor de Dios y eso fue lo que me impactó bastante para entregar mi vida a Cristo y para seguir. Entonces esos niños reciben a Cristo, a veces 200, 300 niños ya han recibido a Cristo. Esto nos pasó en Puerto Libertador, donde la iglesia Elim lo empezamos con 300 niños. Empezamos una iglesia infantil. Hoy en día, en la ciudad de Puerto Libertador es la segunda iglesia más grande y la más joven que tiene el área. Haciendo visitas a esos lugares, yo pregunté qué puedo hacer, porque yo realmente no tenemos nada en la mano, no tenemos un sueldo, no tenemos plata, pero yo siempre digo algo: Dios se aprovecha de un corazón que quiere hacer algo.